Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a un nuevo video de inteligencia eficiente. Este video será más como una mini clase donde aprenderemos a utilizar las funciones texto antes y texto después, las cuales son nuevas en Excel. Bueno, ya tienen aproximadamente un año, pero cuando son muy nuevas, normalmente mucha gente todavía no las tiene. Entonces, pues bueno, yo creo que ya pasó tiempo suficiente para que muchos de ustedes puedan tenerlas en sus versiones de Excel y puedan utilizarlas. Quiero presentarles algunos casos de uso, primero una introducción de cómo es que se utilizan normalmente y algunos casos de aplicación. Posteriormente tendremos un reto que podrán resolver con lo aprendido en este video. Sin más, comencemos con esta mini clase. Muy bien, pues vamos a comenzar. La función texto antes nos va a permitir extraer el texto antes de un delimitador. En este caso, por ejemplo, la palabra hola mundo tendría un delimitador. Vamos a escribirlo aquí, que sería el guión. Entonces, nosotros utilizando esta función texto antes, vemos que si nosotros la escribimos tenemos diferentes parámetros, pero solamente dos de ellos son obligatorios. Cuando tenemos un parámetro entre corchetes, como podemos ver aquí, quiere decir que es opcional. Entonces de momento no los vamos a ver, pero con los ejemplos posteriores, ahí sí vamos a empezar a revisar qué es lo que hacen esos parámetros opcionales. Entonces en esta parte nos pide el texto, que se refiere a todo el texto que vamos a analizar, que queremos extraer alguna sección de ese texto, y después nos pide el delimitador. Podríamos escribir aquí la celda que contiene ese delimitador o bien directamente el valor escribiéndolo entre comillas. Aquí voy a regresar a la función, escribimos entre comillas el delimitador, que en este caso sería el guión. Entonces si yo lo dejo así, vemos que nos extrae la palabra hola porque eso está antes del delimitador, y es lo mismo que si yo aquí edito mi función texto antes y escribo la celda. Entonces da exactamente igual como lo haga. Eso es básicamente el uso normal que le podremos dar a la función si solamente utilizamos los dos primeros parámetros. Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos aquí Excel, luego punto y coma 187, punto y coma 2023. Entonces aquí pues claramente el delimitador es el punto y coma. Aquí yo podría utilizar la función texto antes. De igual manera pongo aquí mi texto, después el delimitador que es el punto y coma. Y después aquí vemos que tenemos un parámetro que se llama instance num. Como esta función es nueva, posiblemente no esté traducido todavía, así como me aparece a mí. Entonces este instance num nosotros podemos escribir cuántas coincidencias queremos que nos extraiga. Por ejemplo, si yo escribo 2, va a encontrar entonces cuántas extracciones podría hacer. En este caso tenemos el punto y coma antes de Excel y el punto y coma antes de 187. Entonces, así si yo escribo ese 2, vamos a ver, me extrae las dos coincidencias. Si yo escribo solamente un 1, que es el valor por defecto, solamente me extrae Excel, como podemos ver aquí. Si yo escribo un 3, aquí esperaría que me regrese pues todo el texto, ¿no? Porque aquí tenemos un punto y coma antes del 2023, entonces lo está encontrando tanto antes del 2023 como antes del 187 como antes del Excel. Entonces es por eso que aquí no me aparece el punto y coma al final, porque eso es parte del delimitador. Entonces es eso con lo que podemos jugar cuando utilizamos el instance num, que es el segundo argumento. Vamos a ver ahora este ejemplo de acá. Tenemos aquí inteligencia, guión bajo, AB y después unos símbolos eficiente. O sea, tenemos esas dos palabras. Si yo quisiera dividir, solamente encontrar la palabra inteligencia, pues bueno, si tuviéramos aquí vamos a imaginarnos que el delimitador es todo esto, todo esto. Entonces podríamos copiarlo y el delimitador no se limita a ser solamente un carácter como un guión o un punto y coma, sino que también puede ser un conjunto de diferentes caracteres, como podemos ver aquí, A, B y todo esto. La diferencia, ahora vamos a ver el tercer argumento opcional. Entonces es aquí texto antes, vamos a escribir aquí nuestro texto, el delimitador pues es todo esto, y si lo dejamos así, pues bueno, si nos extrae inteligencia. Luego, aquí podríamos volver a editar nuestra función, y en el instance num no vamos a poner nada, que se quede en 1, vamos a dejarlo, lo podemos saltar, y después aquí nos vamos a el otro parámetro opcional que nos dice aquí distinguir mayúsculas de minúsculas o no distinguir mayúsculas de minúsculas. Entonces, si yo le pongo un 0, que es el valor que tiene por defecto, y aquí esto lo cambio por una A en minúscula, vamos a cambiarlo por una A, aquí ya no lo encuentra.
Si yo lo cambio por un 1, que quiere decir que no le importa si tiene mayúsculas y minúsculas siempre y cuando sea la misma letra, aquí sí sigue funcionando. Entonces es eso básicamente lo que hace ese parámetro. Si el delimitador está conformado por letras y yo no quiero que importe si la letra está en mayúscula o minúscula, puedo utilizar ese parámetro. Entonces es básicamente para eso, para que funciona este parámetro match mode. Y por último vamos a ver este parámetro match end. Y estos dos parámetros los podemos ver juntos. Entonces, ¿cómo podremos verlo? Aquí, por ejemplo, tenemos la palabra suscríbete. No tenemos un delimitador, pero vamos a suponer que queremos un delimitador también aquí, que sea, por ejemplo, una diagonal. Pero como no está, vamos a ver qué nos arrojaría la función. Entonces escribimos aquí texto antes, después escribimos el texto, después escribimos el delimitador y cerramos. Y me está diciendo que no lo encontró. Entonces, si no lo encuentra, yo puedo ponerle aquí en el último parámetro, no encontrado. Es como si tuviéramos un si error, si punto error ya incluido, ¿no? Para que no tengamos que escribirlo con un si punto error, pues bueno, ya nos están dando esa opción de decir, si hay un error, entonces ¿qué voy a poner? Pues no he encontrado. Perfecto. Entonces ya vimos ese parámetro, pero también vamos a quitarlo. Hay otra opción. Si yo quiero que me devuelva, en lugar de no encontrado, yo no quiero que me arroje ningún error, sino que quiero que me dé la misma celda, es decir, que me dé la palabra suscríbete, porque pues no lo encontró, que se quede exactamente igual. Pues bueno, para eso nos serviría el parámetro que está antes del final. Entonces este match end lo vamos a cambiar a 1 para que coincida con el final, es decir, que el final va a ser como un delimitador, o sea, lo va a tomar en cuenta. Entonces, en caso de que no encuentre nada, pues me va a regresar todo el texto tal cual. Entonces vean, si yo lo cambio a un 1, pues aquí la palabra suscríbete me la estaría dando. Entonces así es como podríamos jugar en caso de que tengamos un error. Pues bueno, podemos poner un texto, o bien también si escribimos el parámetro match end, me parece que se llama match end en 1, pues bueno, me va a regresar el texto tal cual como estaba. Entonces también es muy útil este parámetro. Listo, entonces con eso hemos visto la función texto antes. Espero que también les esté ayudando, estén aprendiendo mucho. Tenemos también una función texto después que funciona pues de manera muy similar. La única diferencia es que pues justamente es el texto que se encuentra después del delimitador. Aquí vamos a ver otro ejemplo. Yo quiero extraerla para el mes de junio, entonces simplemente escribo como delimitador aquí mi diagonal y pues bueno, la función texto después. Texto después, aquí esto y listo. Y listo. Si ven que ya podrían prácticamente utilizar estas funciones, pues bueno, pueden adelantar un poquito el video a las funciones especiales y después les dejaré también ahí las partes. Vamos a ver un reto de un video. Entonces, para que no se vayan si es que ya aprendieron a utilizar al menos estas funciones o ya aprendieron a utilizar los parámetros también opcionales. Vamos a ver ahora este ejemplo. Por ejemplo, Word es muy similar, nada más como para repasar. El delimitador sigue siendo punto y coma. Entonces aquí escribimos texto después escribimos nuestro texto, nuestro delimitador y por ejemplo yo quiero las 3 instancias. Entonces en este caso, como no tenemos 3, me va a arrojar un error, más bien no me arroja nada, pero si yo regreso a 2, aquí vemos que tenemos 2022 porque tenemos 1 y 2. Esta es la segunda que pasa después del delimitador 2022. Y si yo escribo un 1, ahí me arroja el 124 y 2022, entonces es ahí como podríamos empezar a jugar con esos parámetros. De igual manera tendríamos cuando hay un delimitador que está conformado por más caracteres, por más de uno, podríamos poner también el ejemplo de texto después, cuando tenemos este texto con este delimitador y yo quiero que no importe si sea en mayúsculas o minúsculas, entonces le ponemos aquí un 1. Y entonces va a funcionar tanto que yo cambie esto con una B mayúscula, así lo dejo tal cual, como estaba. Perfecto. Y lo mismo, básicamente aquí, en esta función de acá, en estos parámetros, nada más a manera de ejemplo, texto después, vamos a poner el texto, coma, el delimitador, y estos los vamos a dejar tal cual, y aquí vamos a ponerle coincidir con el final, para que me arroje el texto tal cual está, si es que no encuentra el delimitador. Vamos a pasar ahora a las funciones especiales, básicamente cuando ya tenemos un objetivo en específico. Aquí queremos extraer el mes. ¿Cómo lo podríamos hacer? Pues bueno, podríamos utilizar una combinación de ambas funciones. ¿Qué pasa si yo escribo primero texto después de esto,
con el delimitador, aquí vamos a escribirlo directamente, el delimitador sería la diagonal, yo lo escribo así. Entonces ya tenemos agosto 2023. Entonces, si yo a esto le pongo ahora un texto antes, o sea, un texto antes de este delimitador, solamente me va a regresar agosto. Entonces, esta función, el resultado de esto lo podríamos englobar con un texto antes. Aquí escribimos texto antes y el texto antes va a ser de todo este resultado, como lo estábamos viendo, y le voy a poner de igual manera el mismo delimitador. Le pongo aquí, lo cierro y ahí está. Ya pudimos extraer ese mes de esa fecha, que es el texto que se encuentra entre delimitadores, ¿no? Normalmente así lo podemos hacer, texto antes y texto después, o texto después y texto antes, es una combinación de ambas, podría funcionar. Ahora, aquí por ejemplo yo quiero que dependiendo, puedo tener diferentes delimitadores, pero que funcionen todos en la misma fórmula, es decir, los delimitadores pueden ser un guión, puede ser un punto y coma, o puede ser una arroba. Entonces, ¿cómo podríamos hacer eso para que dependiendo del delimitador no falle la fórmula y no tenga que estar cambiando? Pues bueno, también podríamos hacerlo. Justamente puse esto aquí entre llaves porque así es como lo vamos a utilizar en la fórmula. Escribimos unas llaves, aquí le voy a hacer un poquito de zoom. Escribimos las llaves y entre comillas cada uno de nuestros parámetros los vamos a poner y después escribimos una coma para poder ingresar el segundo delimitador que podríamos especificarle a la función y aquí el tercero. Entonces es así como lo podrían hacer. Vamos a escribir aquí texto, por ejemplo. Texto antes, quiero extraer la palabra Juan. Entonces escribimos aquí nuestro texto y nuestros delimitadores van a ser justamente estos de acá. Entonces voy a escribirlo manualmente. Ponemos aquí entre llaves y entre comillas el primer delimitador, luego ponemos una coma, luego entre comillas también el segundo delimitador, otra coma, y el tercer delimitador que es el arroba, aquí lo escribimos. Perfecto, y cerramos las llaves. Y como pueden ver funciona de manera correcta ahorita con este guión. Si yo le cambio a un punto y coma, sigue funcionando de igual manera. Y si yo lo cambio a una arroba, por ejemplo esta, sigue funcionando sin ningún problema. Entonces es ahí donde lo que podríamos hacer. Por ejemplo aquí pues ya vemos que nos manda un error para que veamos que sí está identificando bien pues los diferentes delimitadores. Podemos utilizar también esta función con múltiples delimitadores dependiendo de cada objetivo. Ahora por ejemplo también queremos, tenemos aquí este texto 5 años y queremos sumarle 10 a la edad que nos está mostrando. Entonces primero tenemos que extraer la edad, ¿no? Podríamos utilizar aquí texto antes, perdón, sí, texto antes nos funciona, ponemos aquí el texto y después podría ser un espacio en blanco, ¿no? El delimitador podría ser justamente nada más este espacio en blanco, lo podríamos escribir así, o pueden escribir todo el texto años y va a funcionar sin ningún problema. Entonces yo le dejé aquí este delimitador, pero les decía, también pueden escribir años, pero ¿qué pasa si yo escribo años tal cual así? En realidad sí me va a sacar este número 5, pero tiene un espacio en blanco también, porque aquí es 5, un espacio en blanco y después años. Esto lo podremos convertir a un valor. Vamos a ver si nos deja convertirlo en valor, aún así, aunque tenga ese texto en blanco. Entonces escribimos aquí valor. Y en realidad pues sí me lo convirtió sin problema. Entonces pues bueno, ahí ya tendríamos el número 5 y ya le puedo sumar 10. Lo podemos sumar aquí. Y ahí está un 15 porque anteriormente era un texto. Si yo no le pongo la función valor, no va a poder hacer operaciones matemáticas con ese número. Entonces es así como podríamos hacerlo. Y listo, hemos llegado al final de este video. Y para ustedes que se quedaron hasta el final les tengo un reto que pueden escribir su solución en los comentarios para ayudar a los demás. Tenemos aquí un reto donde nos menciona que tenemos una muestra de 4 respuestas a la pregunta ¿cuál es tu nombre y edad? Entonces cada persona, supongamos que fue en una encuesta, respondió de diferente manera. Por ejemplo, este se saludó, hola, mi nombre es Mario y tengo 25 años. Aquí, por ejemplo, esta persona solamente puso su nombre, coma, 41 años. Después otro, soy Eduardo y tengo 29. Ok, no puso la palabra años. Y aquí Luisa, 33. Y aquí un carácter especial que nos salió, por ejemplo, escribió algún espacio o algo así. Y luego tenemos años. Entonces, queremos obtener la edad promedio de la audiencia, es decir, de las personas que respondieron aquí. Yo quiero obtener su edad promedio. Un consejo podría ser que primero con una función, una única función que ustedes puedan arrastrar aquí,
me extraiga la edad de todos estos registros y pues ya solamente le sacan el promedio, ¿no? Muy sencillo. Entonces ese es el reto de este video, espero que lo puedan resolver. Me gustaría ver muchos sus comentarios porque la solución no es única, puede tener diferentes maneras de resolverlo. Pueden utilizar estas funciones que acabamos de ver en conjunto con otras funciones que ustedes sepan de Excel. Realmente creo que esa sería la solución, no solamente con estas funciones sino con alguna otra, pero bueno, aquí se los dejo y espero sus comentarios para sus soluciones. Muchísimas gracias y que estén muy bien. No olviden suscribirse y activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Muchísimas gracias y que estén muy bien.